Abundan las historias y algunos de nosotros incluso hemos conocido a personas tan extraordinarias que nos hacen preguntarnos si realmente son como nosotros. Desde el hombre que inventó un nuevo idioma hasta el lama reencarnado, aquí hay 15 personas aterradoras que no nacieron en la Tierra. Número 15. El Zamenhof, el creador del Esperanto. Analicemos a el Zamenhof, la mente brillante detrás del Esperanto, el idioma construido más hablado. Nacido en 1859 en medio del caótico contexto de la Europa del siglo XIX, Zamenhof no era un individuo común y corriente. Falleció en 1917, dejando tras de sí un legado de innovación lingüística. Zamenhof, un visionario, reconoció cómo las barreras lingüísticas a menudo conducían a conflictos importantes. Creó el Esperanto con la esperanza de fomentar la comunicación y la armonía global, concibiéndolo como una herramienta para suavizar las relaciones internacionales y promover la paz. Hoy en día, la comunidad de Esperanto está prosperando y cuenta con alrededor de 2 millones de hablantes en todo el mundo. Sorprendentemente, alrededor de 1000 personas incluso han crecido hablándolo como su primer idioma. Sin embargo, la historia da un giro intrigante en Japón, donde el movimiento religioso Omoto ha adoptado el Esperanto en sus prácticas sintoístas. No solo aprecian el Esperanto, sino que lo veneran. Los seguidores de Omoto ven a Zamenhof como algo más que un genio. Lo consideran una figura divina. Creen que el Esperanto es una lengua sagrada otorgada desde arriba. La comunidad Omoto organiza festivales y sesiones de poesía en Esperanto, enfatizando su significado espiritual. Traducen sus textos sagrados al Esperanto, elevando a Zamenhof y su lengua a un estatus divino. Esta fusión única de lingüística y espiritualidad ha creado un fenómeno cultural fascinante que combina las ideas visionarias de Zamenhof con antiguas tradiciones religiosas. Número 14. Osolita Torres, la llama reencarnada. Ahora profundicemos en la vida de Osolita Torres, un niño con un comienzo extraordinario. Nacido de María Torres, Osolita fue declarada la reencarnación de su difunto mentor, Lama Yaishi, a la tierna edad de 2 años. Imaginemos a un niño pequeño en un templo de la India, sorprendiendo a todos al reconocer las pertenencias de su vida anterior, ganándose así el título de nuevo lama. La infancia de Osolita fue todo menos ordinaria. Vivió como una mini celebridad en el mundo espiritual, rodeado de un trato especial y de visitantes de todo el mundo que buscaban su bendición. Sin embargo, su viaje no siempre fue fácil. Al crecer principalmente en el monasterio, lejos de su familia, Osolita se convirtió en un puñado, como describió más tarde. Su padre y su hermano incluso se quedaron en el monasterio, intentando temporalmente conectarse con él. Pero Osolita anhelaba una vida diferente en España. Cuando cumplió 18 años, tomó una decisión importante. Inmerso en tradiciones antiguas y atención espiritual, decidió dejar atrás su vida de llama y perseguir el sueño de hacer cine en España. Osolita no abandonó por completo su pasado. Continuó compartiendo fragmentos de sabiduría, manteniendo vivo el espíritu del Lama Yeshe. En un sentido más amplio, fuera del monasterio, el viaje de Osolita se convirtió en una mezcla de encontrar su propio camino e integrar sus experiencias espirituales y mundanas. Su historia es una mezcla convincente de tradición y modernidad que ilustra los desafíos y recompensas de equilibrar 2 mundos muy diferentes. Número 13. Tutankamón, el niño rey con una daga cósmica. El rey Tutankamón, o rey Tut, ascendió al trono de Egipto cuando era un adolescente hace más de 3300 años. Su reinado duró solo unos 10 años, pero su fama se disparó en 1922. Ese año, arqueólogos británicos descubrieron su tumba llena de increíbles tesoros que cautivaron al mundo. Entre los numerosos artículos de lujo, como joyas y juegos destinados al más allá, destacaban 2 dagas. Una era una daga dorada, mientras que la otra tenía una hoja de hierro con mango dorado. Esta hoja de hierro era particularmente especial. La investigación, incluido un estudio de 2017 realizado por Albert Jambon, reveló que el hierro de esta daga procedía de un meteorito, de convertirla en una espada forjada a partir de roca espacial.
Los científicos japoneses identificaron un patrón único en la hoja, indicativo de su origen extraterrestre. Este hallazgo mostró las avanzadas habilidades metalúrgicas de los antiguos egipcios. La daga de hierro de meteorito perteneció originalmente al abuelo de Tutankamón, el faraón Amenhotep III. Este artefacto cósmico, regalado por el rey de Mitanni, se encuentra ahora en el Museo Egipcio de El Cairo. No es solo un arma, es una pieza de historia cósmica que ofrece información sobre el fascinante y misterioso mundo del antiguo Egipto. La daga simboliza una conexión entre las civilizaciones antiguas y el cosmos, destacando el ingenio y la maravilla del pueblo egipcio. Estos cuentos ampliados brindan una visión más profunda de las vidas de estos extraordinarios individuos, entrelazando elementos de la historia, la cultura y el espíritu humano. Número 12. Ashtar, el mensajero cósmico. Déjame hablarte de Ashtar, un personaje fuera de este mundo que surgió en la década de 1950 y rápidamente cautivó tanto a los entusiastas de los ovnis como a los buscadores espirituales. La gente a veces se refiere a él como Jesús del espacio porque se trata más de conectarse con la gente a través de pensamientos y sutiles empujones psíquicos que de llamativas apariciones de ovnis. Ashtar es descrito como una figura alta y llamativa que recuerda a la mitología nórdica. Con una altura impresionante de 7 pies, ojos azules brillantes y una presencia de otro mundo. La primera persona que habló de Ashtar fue George Van Tassel, una figura destacada de la comunidad ovni. Van Tassel describió a Ashtar como un sabio guía espacial que lidera el comando Ashtar, un equipo cósmico dedicado a ayudar a la Tierra a evolucionar espiritualmente. Se imagina que este comando tiene una enorme flota de naves en el espacio, no para la guerra, sino para difundir la sabiduría y la paz. Se dice que la flota incluye espacios verdes para la relajación y áreas de diversión, todo supervisado por Ashtar. La misión principal del comando Ashtar es traer la paz a la Tierra y combatir las influencias negativas de los conflictos globales. En 1977, Ashtar supuestamente hizo una aparición dramática al secuestrar transmisiones de televisión para abogar por la paz mundial, instando a la humanidad a deponer las armas. Este incidente fue más que un simple llamado al cambio. Fue un impulso para que la gente pensara más allá de las cuestiones terrenales y considerara el cosmos más amplio. El mensaje de Ashtar se ha abierto camino en varios círculos espirituales y muchos afirman haber recibido sus enseñanzas. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, Susan Walters habló sobre el mal uso del poder y atribuyó sus ideas a Ashtar. Además, figuras como Eric Klein y Natasha han compartido partes de los mensajes esperanzadores de Ashtar. Sin embargo, no todo el mundo ve a Ashtar de forma positiva. Algunos, como René Rowland, sugieren que las promesas de Ashtar podrían tener un lado más oscuro, haciéndose eco de engaños históricos o afirmaciones espirituales dudosas. El fenómeno Ashtar es una mezcla compleja de historias que incorpora elementos de la Gran Hermandad Blanca y de la gente del universo, creando un rico tapiz de mitos estelares y enseñanzas espirituales. Número 11. El encuentro de Calvin Parker con Pascagoula. En una fresca noche de octubre de 1973, Calvin Parker y Charles Hickson se relajaban junto al agua en Pascagoula, Mississippi. Dio un giro dramático. Se encontraron con una extraña nave de ciencia ficción rodeada de figuras robóticas y una extraña criatura que se comunicaba telepáticamente, difundiendo una sensación de paz. Hickson, tal vez viendo esto como un evento monumental, compartió con entusiasmo su historia por todas partes, asumiendo el foco de atención. Por el contrario, Parker se mostró más reservado y al principio decidió mantener en secreto su extraordinario encuentro. Con el tiempo, cuando Parker enfrentó desafíos personales en los altibajos de la vida, decidió compartir su experiencia en su libro Pascagoula, el encuentro más cercano, mi historia. También comenzó a hablar en eventos ovni, contando la noche que cambió su vida. En 2019, Parker fue honrado con una placa conmemorativa en el lugar de su encuentro, consolidando su historia en la historia de los ovnis. Aunque Calvin Parker falleció en agosto de 2023 a la edad de 68 años,
su historia sigue intrigando e inspirando a los entusiastas de los ovnis. Su vida osciló entre permanecer fuera del centro de atención y verse arrastrado a todo mientras lidiaba con graves problemas de salud y el impacto duradero de esa fatídica noche. Parker incluso especuló que su encuentro podría haber tenido un aspecto más siniestro, añadiendo otra capa de misterio. A pesar de mudarse de casa y cambiar de trabajo, la noche del encuentro siguió siendo una parte importante de su vida, influyendo profundamente en su viaje personal y solidificando su lugar en la historia de los ovnis. Número 10. Peter Fausto. El secuestrado se convirtió en defensor. Peter Faust está lejos de ser el típico individuo. Faust, que alguna vez fue chef y gerente de hotel, ganó fama por una razón completamente diferente, una que incluso lo llevó al programa de Oprah Winfrey. En lugar de hablar sobre habilidades culinarias o administración de hoteles, Fausto compartió sus extraordinarias experiencias de haber sido abducido por extraterrestres desde la infancia. Inicialmente reacio a revelar sus historias personales, Fausto finalmente las hizo públicas, con la esperanza de apoyar a otros que se sentían aislados o confundidos por encuentros extraños similares. Los relatos de Fausto parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción. Él mismo luchó por aceptarlos, buscó ayuda de psiquiatras y se sometió a terapia de regresión para darle sentido a sus vívidos recuerdos. Imagínese tener 8 años, sentir algo inusual y luego quedar inmovilizado por una luz brillante. Lo siguiente que sabes es que estás en una nave espacial. Con seres diferentes a todo lo representado en las películas, Fausto superó sus miedos y dudas, encontrando alivio y comprensión al hablar de sus experiencias en el programa de Oprah. El Dr. John Mack, un psiquiatra de Harvard que había investigado numerosas historias de secuestros, se unió a Fausto. Mack notó las sorprendentes similitudes en los relatos de abducciones de personas de diferentes edades y orígenes, lo que sugiere que podría haber algo real detrás de estas historias. Fausto no solo estaba compartiendo cuentos de miedo, se estaba sincerando sobre experiencias que le hicieron cuestionar la naturaleza de la realidad. Al llevar su historia a una audiencia amplia, Fausto animó a otros a pensar profundamente sobre los misterios de nuestro mundo y considerar los aspectos desconocidos de nuestro universo. Su viaje del escepticismo a la defensa nos invita a explorar la posibilidad de que haya más en nuestra existencia de lo que actualmente podemos comprender. Número 9. Travis Walton. El secuestro de Arizona. En 1975, la experiencia de Travis Walton convirtió una parte tranquila del Bosque Nacional Apache Graves, en Arizona, en un punto de acceso para historias de abducciones extraterrestres. Travis, que trabajaba como maderero, tuvo un encuentro que parece sacado directamente de una novela de ciencia ficción. El 5 de noviembre de 1975, en lugar de los habituales sonidos del bosque, apareció una extraña luz brillante. Travis y su equipo maderero vieron algo, un ovni, flotando en el aire. La curiosidad se apoderó de Travis y se acercó al objeto. De repente, un rayo de luz del ovni lo golpeó y desapareció, dejando a sus amigos en total shock e incredulidad. Durante 5 días, Travis estuvo desaparecido y su desaparición fue noticia, provocando una tormenta de especulaciones y debates. Cuando reapareció, estaba desorientado pero ileso. Contó una increíble historia de estar a bordo de una nave extraterrestre y viajar entre las estrellas. La historia de Travis no fue solo una historia de fogata, se convirtió en una sensación a nivel nacional. El incidente fue investigado, debatido e incluso llevado a una película en 1993 llamada Fuego en el cielo. A pesar del escepticismo, Travis y su equipo se han apegado constantemente a su historia, incluso pasando las pruebas del detector de mentiras, lo que mantiene vivo el misterio. ¿Travis Walton realmente fue llevado a dar un paseo por el universo o es una historia elaborada? El incidente ovni de Travis Walton sigue siendo un enigma cautivador que nos deja preguntándonos sobre las posibilidades más allá de nuestro mundo. Número 8. George Adamski, el controvertido contactado. George Adamski fue una figura notable en la comunidad ovni, provocando una mezcla de creencia y escepticismo.
Algunas personas lo consideraban un contactado genuino, que compartía historias extraordinarias sobre encuentros con extraterrestres, mientras que otros lo descartaban como un gran narrador. La fama de Adamski comenzó a finales de la década de 1940, cuando publicó fotografías que, según él, eran de ovnis. Sin embargo, expertos como J. Allen Hynek del proyecto Libro Azul rápidamente etiquetaron estas fotografías como falsas. En 1953, Adamski, coautor de Platillos Voladores, aterrizó con Desmond Leslie, lo que tomó por asalto a la comunidad ovni. Afirmó haber tenido una conversación con un ser de Venus. 2 años más tarde, publicó Dentro de las naves espaciales, detallando sus supuestas aventuras con extraterrestres de Marte y Saturno, lo que provocó aún más una locura por los ovnis. Sus historias eran fantásticas y afirmaban que había viajado en naves extraterrestres, entablado profundas discusiones con sabios extraterrestres e incluso realizado recorridos turísticos por el espacio. A pesar del escepticismo generalizado, la fama de Adamski creció. Llamó la atención de personas de todo el mundo e incluso conoció a algunas personas de alto perfil. En particular, figuras prominentes como Arthur C. Clarke criticó sus historias, mientras que quienes trabajaban en el proyecto Libro Azul, curiosos pero dudosos, investigaron sus afirmaciones. Adamski continuó compartiendo sus controvertidos cuentos hasta su muerte en 1965, siempre superando los límites de nuestra curiosidad por el cosmos. Número 7. Antínoo, el divino amado. Esta historia de la antigüedad está llena de amor, misterio y la grandeza del poder romano. Se centra en Adriano, un emperador romano cuyo corazón no fue capturado por su emperatriz, sino por un joven llamado Antínoo. Su legendaria historia se desarrolla en el año 130 después de Cristo con el telón de fondo escénico de Egipto. Trágicamente, Antínoo perdió la vida en el río Nilo durante un viaje con Adriano. Profundamente afectado por la pérdida, Adriano tomó medidas extraordinarias para inmortalizar la memoria de Antínoo. Adriano construyó una ciudad entera, Antanaópolis, en el lugar de la tragedia. Esta ciudad no era solo un lugar ordinario, fue un tributo especial a Antínoo, completo con un templo y celebraciones anuales. Adriano pasó por alto los protocolos políticos tradicionales y simplemente declaró que Antínoo debía ser adorado como una figura divina. El misterio que rodea la muerte de Antínoo, que coincidió con una importante fiesta del Renacimiento, sigue intrigando a la gente. ¿Fue un trágico accidente, como afirmó Adriano? ¿O fue algo más deliberado? Algunos especulan que la muerte de Antínoo podría haber sido un acto de sacrificio, tal vez destinado a conceder a Adriano una vida más larga en Roma. Hay un obelisco con inscripciones que algunos interpretan como que sugieren que Antínoo consintió en este destino, añadiendo capas al enigma. Después de su muerte, el culto a Antínoo se extendió ampliamente por todo el imperio. La ciudad que lleva su nombre prosperó, beneficiándose de exenciones fiscales y del patrocinio del emperador. Antínoo se convirtió en un símbolo de mezcla cultural, fusionando elementos de dioses griegos como Dioniso y deidades egipcias como Tot y Osiris, creando un legado que trascendió los sueños romanos más grandiosos. Número 6. Simon el extraterrestre se encuentra. Simon Parkes, un hombre de Stakesby, tiene una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Ha hecho públicas algunas historias extraordinarias. En sus confesiones de un abducido extraterrestre, afirma que su vida ha sido una montaña rusa estelar. Incluso afirma que tiene un hijo con una reina gato de otra galaxia, y Parkes relata que lo llevaron a naves espaciales llenas de tecnología que va mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Estas experiencias, dice, han sucedido desde que era un bebé, comenzando con la visita de una criatura alta y verde. Si avanzamos rápidamente hasta los 50, y a pesar de las miradas escépticas que recibe, Simon se mantiene firme en sus experiencias. Insiste en que estos encuentros cósmicos no interfieren con su trabajo como consejero. Aunque ciertamente han añadido algo de drama extraterrestre a su vida hogareña, Simon no está solo en sus creencias y experiencias. Hay reuniones como las organizadas por Anne Ramsey Cuvelier en Estados Unidos,
donde las personas comparten sus propias historias extraordinarias y encuentran un sentido de comunidad. John Edward Mack, un psiquiatra de Harvard, dio credibilidad a estos cuentos al investigarlos seriamente, causando revuelo en el mundo académico. Los documentales protagonizados por personas como Amik, Chantal y Marie destacan encuentros cercanos similares y extrañas revelaciones genéticas. Las aventuras de Simon son parte de un fenómeno más amplio, que incluso ha alcanzado a figuras políticas como Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa canadiense que habló públicamente de los ovnis y los extraterrestres como reales. No se trata solo del romance galáctico de un hombre. Hay toda una comunidad y algunos reconocimientos significativos que hacen reflexionar sobre el vasto y misterioso universo y sus posibles conexiones con nosotros. Número 5. Haile Selassie, la Casa de los Leones Conquistadores. Nos adentramos en la vida de Haile Selassie Wen, una figura legendaria que se convirtió en un símbolo de los Rastafari. Movimiento. Nacido en Etiopía como Lig Tafari Makanan, atravesó tiempos políticos increíblemente difíciles. Su mundo dio un vuelco cuando la Italia de Mussolini invadió Etiopía en 1935, lo que lo obligó a huir al exilio. Sin embargo, Selassie no fue derrotada por mucho tiempo. Hizo un regreso triunfal en 1941 con el apoyo de las fuerzas británicas. A su regreso, revitalizó su país al poner fin a la esclavitud e implementar importantes reformas en la propiedad de la tierra. En Jamaica había un activista apasionado llamado Marcus Garvey, que había profetizado que se levantaría un emperador negro, señalando grandes cosas para los negros en todo el mundo. Cuando Selassie se convirtió en emperador, los Rastafaris lo vieron como el cumplimiento de la profecía de Garvey, creyendo que su salvador había llegado. La vida de Selassie fue vista como una realización de profecías bíblicas, particularmente aquellas en escrituras como Jeremías 821. Era conocido como el León Conquistador de la tribu de Judá, un título que tenía un inmenso significado divino en la tradición etíope. La influencia de Selassie se extendió más allá de Etiopía. Se ganó el respeto en el escenario mundial, recibiendo honores de figuras como el Duque de Gloucester de Inglaterra, lo que subrayó su estatus espiritual. Su reconocimiento no fue solo político, sino también profundamente espiritual. El legado de Selassie como figura divina en el movimiento Rastafari continúa inspirando y cautivando a personas de todo el mundo, combinando perspicacia política con un profundo significado espiritual. Número 4. Elizabeth Clarerde, la amante extraterrestre. Exploremos la historia de Elizabeth Clarer, una mujer sudafricana con una historia fuera de este mundo. Literalmente, sus aventuras con extraterrestres comenzaron cuando ella era solo una niña y vio un ovni cerca de su casa. Incluso el administrador de la granja en ese momento pareció reconocer sus experiencias sobrenaturales. Isabel no era una persona común y corriente. Poseía una mente aguda y amaba el arte, la música y los cielos. E incluso aprendió a pilotar aviones. Su primer avistamiento ovni notable fue en 1937. Pero el verdadero acontecimiento alucinante ocurrió en 1954 en un lugar que su familia llamó Flying Saucer Hill. Allí conoció a Akon, un visitante de Alpha Centauri. Se conectaron de una manera extraordinaria, comunicándose sin palabras a bordo de su nave espacial. En 1956, Elizabeth no solo conversaba con Akon, sino que viajaba por el espacio hasta su nave nodriza. Akon le mostró su mundo natal, se reunió y compartió historias sobre las venusinas y sus interacciones cósmicas con los terrícolas. Elizabeth capturó algunas fotografías de estas experiencias, despertando tanto curiosidad como escepticismo. A pesar de las dudas, ella mantuvo su historia. Su libro, Más allá de la barrera de luz, profundiza en su romance en el espacio profundo con Akon. Llena de sabiduría de la era espacial, llamados a la paz y la necesidad de cuidar nuestro planeta, Elizabeth se convirtió en una figura prominente en la comunidad OVNI, atrayendo multitudes ansiosas por escuchar sus historias. Su viaje no terminó con meras conversaciones. Elizabeth afirmó haber vivido en Myton, haber tenido un hijo con Akon
y haber experimentado el tiempo de manera diferente. Lo que para ella parecieron años, pasaron como solo unos pocos meses en la Tierra. Incluso después de su muerte en 1984, sus escritos inacabados sobre los ovnis y la tecnología de Akon continúan fascinando e intrigando a la comunidad ovni. La extraordinaria vida y las aventuras de Elizabeth Clerer siguen siendo un tema de gran interés y especulación. Número 3. La Kumari Devi, la diosa viviente de Nepal. En Nepal hay una joven venerada como Kumari Devi, que se cree que es la encarnación viviente de la diosa hindú Durga. Este papel único y sagrado solo dura hasta que la niña llega a la adolescencia. En ese momento, el deber divino pasa a otra joven. Existen numerosos cuentos sobre los orígenes de esta tradición, y una leyenda afirma que la diosa Durga visitó a un rey que luego buscó una contraparte humana para ella entre las hijas de los artesanos locales, como orfebres o plateros. La vida como Kumari está lejos de ser una infancia típica. Su existencia gira en torno a realizar deberes sagrados en lugar de jugar. Reside principalmente dentro de su palacio y rara vez sale. Cuando se aventura a salir, sus pies nunca tocan el suelo, manteniendo directamente su estatus divino. Vestida con ropa elaborada y con su rostro meticulosamente adornado, encarna la imagen de una diosa en la tierra. Seleccionar un Kumari es un proceso meticuloso y serio. La chica elegida debe poseer 32 cualidades especiales, incluidos unos ojos pacíficos parecidos a los de una vaca. Después de la selección, se somete a una ceremonia secreta e intensa, que incluye sentarse entre cabezas de animales decapitadas para probar su calma divina. Cuando llega a la pubertad, Kumari renuncia a su papel. Por ejemplo, Chanira Bhairacharya, quien a los 15 años tuvo que dejar atrás su estatus de diosa y adaptarse a una vida normal, incluso asistiendo a una escuela estándar donde sus compañeros de clase parecían de otro mundo. Este viaje de la divinidad a la vida ordinaria entrelaza elementos de reverencia divina y experiencia humana, creando una narrativa cultural única. Dentro de Nepal, el papel de Kumari Devi sigue siendo una parte importante y mística del patrimonio del país. Número 2. Gil Pérez, el soldado que se teletransporta. Veamos el fascinante incidente del diario Moberly. En 1901, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain visitaron el Palacio de Versalles y experimentaron un giro extraño. Sentían como si hubieran viajado al siglo XVIII, afirmando incluso haber visto a María Antonieta. A pesar del escepticismo, su historia sigue siendo una leyenda urbana convincente. Consideremos ahora la historia de Gil Pérez. Imagínese ser un soldado español destinado en Manila en 1593 y de repente encontrarse en la Ciudad de México al día siguiente. Pérez, todavía vestido con su uniforme de guardia, causó gran conmoción al compartir noticias de Filipinas que nadie en México había escuchado todavía. La situación se volvió tan intensa que la Inquisición española intervino, interrogándolo sobre deserción y posible brujería. A pesar del intenso escrutinio, Pérez mantuvo su relato. Su historia ganó credibilidad cuando llegó un barco de Filipinas, confirmando los hechos que describió y que condujeron a su eventual liberación. La increíble aventura de Gil Pérez ha sido comentada por escritores notables como Washington Irving y José Rizal. Añadiendo profundidad e intriga al misterio, este cuento continúa cautivando nuestra imaginación, haciéndonos reflexionar sobre las maravillas del tiempo y el espacio. Ya sea que se trate de visitantes que viajan en el tiempo en Versalles o de un soldado que aparentemente se teletransporta por todo el mundo, estas historias desafían nuestra comprensión de la realidad y la historia. Número 1. Hefestión, el compañero más cercano de Alejandro. Hefestión, nacido en 356 a.C., estaba lejos de ser un hombre común y corriente. Fue el fiel compañero de Alejandro Magno, formando un dúo que contribuyó decisivamente a la conquista de gran parte del mundo conocido. Su vínculo era tan fuerte que a menudo se los veía como una pareja dinámica que abordaba juntos tareas monumentales. Cuando Hefestión murió repentinamente en 324 a.C., después de enfermarse,
Fue un golpe devastador, especialmente después de una noche de intensa juerga. El dolor de Alejandro fue profundo y hizo todo lo posible para expresar su dolor. Las acciones de Alejandro fueron extremadamente. Ejecutó al médico que trataba a Hefestión, prohibió la música e incluso ordenó que se cortaran las melenas de los caballos del ejército en señal de duelo. Encendió enormes fuegos rituales, creando un gran espectáculo de su dolor. Pero los gestos de Alexander no terminaron ahí. Intentó que Hefaistión fuera declarado un dios que buscaba la aprobación del oráculo de Sigua. Aunque el oráculo negó el estatus divino, sí permitió un honor especial de héroe para Hefaistión. Este resultado dejó a la gente preguntándose si fue una ligera bendición o un rechazo sutil. Se especula que los esfuerzos de Alejandro no fueron simplemente para honrar a su amigo. También podría haber sido un movimiento estratégico que aludía a sus propias aspiraciones de divinidad. Al elevar a Hefestiano, Alejandro podría haber allanado el camino para su propia deificación. Si bien el alcance total de las intenciones de Alejandro sigue sin estar claro, este episodio destaca la compleja interacción de profundos vínculos personales y maniobras políticas en la antigüedad. Ya sea que el intento de deificar a Hefestiano fuera puramente emocional o también políticamente motivado, sigue siendo una historia fascinante de lealtad, poder y búsqueda de un legado eterno. Nos vemos en el próximo video.